Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes, depende de dónde se encuentren. Les agradecemos antes que nada la presencia en esta Open Lecture, en la presentación del libro The Digital Disconnect, The Social Causes and Consequences of Digital Inequalities, de la doctora Ellen Helsberg. Antes de presentar un poquito a Ellen, formal e informalmente, quería comentarles nada más que esta Open Lecture se marca en los festejos, de alguna manera, en la conmemoración de los 30 años de las licenciaturas de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, Sociología, Trabajo Social y Ciencia Política, en que estamos arrancando a celebrar este año, y personalmente estoy muy contento que arranquemos con este evento, que para mí es bastante importante en lo que hace a la temática de Internet y sociedad en Uruguay, y arrancar los festejos con una invitada como Ellen. Bueno, una mini introducción a Ellen, formal y semi-informal. Ellen es doctora, es profesora en desigualdades sociodigitales en el Departamento de Comunicación de la London School of Economics, LSE. Es investigadora especializada en desigualdades digitales y sociales, vulnerabilidad y discriminación en espacios digitales, comunicación mediada por computadora, innovación metodológica en la investigación cuantitativa y cualitativa vinculada a Internet y medios. Y aparte de eso, Ellen tiene como un lugar especial en Latinoamérica porque es una de las directoras y las que hizo el proyecto DISTO, From Digital Skills to Tangible Outcomes, que tiene como capítulos locales por lo menos en Uruguay, Chile y algunas cosas en Brasil también, con CETIC. Ahora después van a escuchar un poco más de eso. También de los componentes de la parte de habilidad digital de otros proyectos internacionales comparados, como, bueno, creo que el que está en este momento más actual es Y-Skills, de la Unión Europea, de habilidades digitales en adolescentes y jóvenes, de Global Kids Online y de Kids Online, que en Global Kids Online también tenemos una red latinoamericana, del World Internet Project, que también por diferentes lugares, muchos de los que estamos acá hemos trabajado con Ellen, y también Ellen ha trabajado como experta en estos temas para BBC, la Comisión Europea, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OCDE y UNESCO. ¿Tá? Como les decía, trayéndola un poquito de la región, Ellen, si bien estamos hablando antes, algunos escucharon, si bien es holandesa, es un poco chilena y lo podemos tomar como también latina, trabajó bastante en Chile y fue importante en el desarrollo de una serie de proyectos comparados internacionales como DISTO Chile, después DISTO Uruguay, Kids Online Latinoamérica, el World Internet Project, y además, quizás indirectamente también tiene como su efecto en las encuestas oficiales de estadísticas de TIC, porque por intercambios que tiene con la Partnership para la medición de UIT, la medición de indicadores TIC en UIT y varias cosas más. Aparte, siempre nos han dado una mano cuando necesitamos. Entonces es un honor presentarles a Ellen, que va a ser como un lanzamiento latino de su libro. Ya te doy la palabra, Ellen, entonces, y me desconecto para que puedas compartir tu presentación. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, sí, es un gusto estar en esta, como en esta ocasión, porque no estamos cercanas como físicamente, pero por lo menos podemos hacerlo virtualmente. Ojalá algún día, en un futuro no tan lejano, podemos encontrarnos de nuevo en Latinoamérica, que lo echo de menos, pero esto, bueno, recompensa un poco. Y muchísimas gracias por invitarme a presentar el libro, que de verdad es un libro que escribí yo, pero con la ayuda y el apoyo y el input de muchas otras personas del proyecto, como ya dijiste, del DISTO y de Global Kids Online. Así que este libro no hubiera sido posible sin colaboraciones y sin los colegas de allá. Veo que la página de DISTO desapareció. Es una corrección. Entonces voy a hablar un poquito del libro, que la verdad es que el libro, que de todos los capítulos del libro podría haber escrito un libro mismo, de cada capítulo. Entonces, también puse en el chat un código de descuento para la gente que lo quiere comprar. Hay que comprarlo por la página de Sage para obtener ese descuento, no por otras plataformas, pero ojalá que, y si alguien tenga algún problema de comprar el libro y lo quiere comprar, por favor, póngase en contacto conmigo y lo vamos a arreglar. Así que voy a empezar presentando un poquito el modelo más general que está detrás del libro,
pero que también está detrás de, como de los proyectos de Disto y de Y-Skills y de todos los otros proyectos que ya mencionó Matías. Y antes de hacer eso, la verdad es que debería hablar un poquito del título, del Digital Disconnect, porque se refiere a diferentes tipos de desconexión. Y el primer tipo de desconexión es la desconexión como la brecha digital o las desigualdades digitales en que alguna gente está conectado con el mundo digital y otros no. Y ese modelo está basado en como el modelo de campos correspondientes que publiqué en un artículo en 2012, que también formó la base de como muchos de los estudios que mencionamos acerca de los vínculos entre la desigualdad social o histórico-digital y las desigualdades digitales. Y la idea principal de ese modelo es que cuando personas acceden a Internet y tienen las motivaciones y se acumulan las habilidades y como usan la tecnología de diferentes formas, es que lo que es más probable es que van a usarlo en campos correspondientes a los recursos que ya tienen en el offline o en el mundo real, o cuáles son los recursos que el grupo social o la región en que viven ya tienen mucho más acceso. Entonces, eso de los campos correspondientes se refiere a que la gente, cuando le dan acceso al Internet y cuando adquieren la habilidad para usarlo, o la tecnología en general, los TIC en general, que van a poder sacar provecho más que nada de las cosas, como de esas tecnologías en campos que ya tienen recursos. Y que, por lo tanto, por ejemplo, si una persona no tiene muchos recursos económicos, cuando tenga acceso y habilidades, lo más probable es que no lo va a usar tanto como a comprar cosas, como tiene menos recursos económicos, pero también eso y por otras razones, como no va a poder sacar provecho de como las oportunidades de como, como de obtener más ahorros o tener un futuro más seguro económico en ese sentido. Y estos son los campos de que hablo en el libro está organizado más o menos a partir de esos campos, el campo económico, educacional, lo cívico, lo social y lo cultural, y puedo ver un poquito más después cuáles son, o si alguien tiene preguntas podemos profundizar más, pero la presentación va a seguir un poco ese modelo del libro. Entonces, como la primera parte de como ese tipo de desconexión es a partir de esto, de lo que se llama la desconexión o la desigualdad del acceso y la disposición a actitudes, que es el primer nivel de desigualdades digitales que hablaron, que habló ya no solamente yo, pero mucha gente que está trabajando en este campo. También esto de las habilidades que es y el uso, que son como el segundo nivel de las desigualdades digitales. Pero lo que es más importante también en el libro, en los proyectos en que trabajé, es, y pues sigo trabajando, es esta idea de los resultados tangibles, positivos y negativos, que diferentes grupos obtengan a partir de la digitización de la sociedad. Y este es el tercer nivel, entonces esos resultados tangibles. Yo uso la terminología de desigualdades sociodigitales para referirme a esas diferencias sistemáticas en la capacidad y oportunidad de las personas para utilizar de forma beneficiosa las TIC o de decidir no usarlas, también importante cuando no es tan beneficioso, y entonces evitando los resultados más negativos en diferentes contextos, en el presente pero también en el futuro. Entonces eso que no es solamente una cosa que existe ahora, pero también estas desigualdades que son como más o menos, que vienen de una larga historia y pertenecen o podrían seguir en el futuro en ese sentido. Y históricamente por los estudios que hemos hecho y por lo que han escrito colegas, es que estos procesos históricos, estructuras sociales y los sistemas de organización que ya existían antes de que el mundo se puso más digital, creo que los recursos de las personas
son distribuidos desigualmente y que esto se refleje también en cómo pueden y en la práctica cómo usan las tecnologías. Es importante enfocarles en la parte sistemática, entonces no es una diferencia entre individuos, pero son las desigualdades, las diferencias entre grupos que tradicionalmente, en la mayor circunstancia o la mayor parte de los estudios que hemos hecho, la gente que ya históricamente está desavantajada también está desavantajada en el mundo digital, en todo esto, en los tres niveles, el primero, el segundo y el tercero. Y que estos recursos influyen en todos estos niveles. Y esto es la base del libro. Entonces, el libro está organizado primero hablando del campo económico, educacional, de los recursos, las causas económicas que pueden influir en si la gente puede sacar provecho del mundo digital, el uso, la desigualdad en el uso más económico y como los resultados económicos. Después, el libro habla más en el otro capítulo de la desigualdad en aprendizaje, de educación, de formación y de las habilidades. El siguiente capítulo habla más de las desigualdades cívicas, tanto en como las causas de eso, pero también del uso de los TIC para participar en la sociedad más general y empoderarse o quedar en silencio y no ser escuchado. El capítulo que sigue pues, se enfoca en lo social y por lo tanto también en como más las relaciones cotidianas, no tan formales como más en el campo cívico. Y el último capítulo se enfoca más en lo cultural, en la creación de contenidos y la producción de contenidos, y las ideas y qué como poder simbólico tienen para formar el contenido con que interactuamos todo en el mundo digital, y eso tiene que ver con los resultados como más de estatus social, también de pertenencia dentro de la sociedad. Entonces, esto yo podría haber escrito un capítulo por o un libro por cada campo que sea un capítulo, entonces es un desafío no menor de poder presentarlo en 35 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. Lo que vemos acá es, porque porque ya hablé de la desconexión entre como personas o grupos o regiones que pueden participar o no participar. Y el libro habla de los diferentes niveles, a los cuales me voy a referir más siguiente, como en el mundo, el resto de la presentación. Pero esto es como son las desigualdades del individuo y muchas de las teorías y como los estudios que hemos visto se enfocan en causas y consecuencias para el individuo de cómo estar excluido del mundo digital o no. Entonces, vemos que son modelos teóricos que corresponden a teorías históricamente de desigualdad, de meritocracia y de habilidades individuales, en que si una persona aprende o adquiere las habilidades para participar en la sociedad, que le da una educación, ahí esto resuelve los problemas de desigualdad porque es un enfoque en los recursos que tiene el individuo mismo y con esos recursos ya debería poder seguir. Entonces, el segundo tipo de desconexión de que habla el libro es la desconexión entre las teorías de desigualdad tradicional, como el sociológico o psicológico, sociopsicológico, y las teorías que se usan más como en el campo de estudio, en la disciplina de los estudios de desigualdad digital. Este está bien acá escrito también tanto en lo tradicional como las teorías tradicionales, como en las teorías que tienen que ver con la desigualdad digital. También vemos mucha literatura y muchos estudios que se enfocan más en la parte de estructuras, en lo macro, en lo que sea como la economía o características de un país, las regiones, las políticas más generales, y ahí se ve mucho hablar de clase, entonces de como estas diferencias o desigualdades sistemáticas, y por otro lado esto como más como una cosa más de como
poder y la distribución de poder, y el otro es más un enfoque más económico en el sentido del neoliberalismo y del mercado, que las soluciones están en el mercado para resolverlo, para resolver la desigualdad en sociedades digitales. El nivel que está menos estudiado, tanto como en las teorías tradicionales de desigualdad, pero aún más en el mundo como de los estudios de desigualdad digital, es este nivel meso o de socialización que se enfoque en el entorno directo del individuo. Entonces, los hogares, las escuelas, el trabajo, los barrios en que viven, y hay teorías que son bien aceptados y son bien como estudiados e incorporados en las teorías de desigualdad tradicional, como teorías de interseccionalidad y subjetividad, teorías de estructuración o lived experience o experiencia vivida. Esto lo vemos muy poco o no tanto en el mundo de desigualdad, de estudios de desigualdad digital. Y no es decir que hay que cambiar todo, y no estoy como en mi libro ni como diciendo que hay que hacerlo todo por esto y hay que enfocarse en uno de estos que aún faltan, pero como la desigualdad social es un problema complejo con muchos factores, en el mundo digital también deberíamos como incorporar estas teorías macro a micro, como pensando tanto en la estructura como la injerencia del individuo. Y vemos que tanto en las políticas públicas como en los estudios no está hecho tanto. Y el libro trata de cómo un poco donde nos falta datos e investigación, pero también donde faltan políticas públicas. Voy a pasar rápidamente por como los modelos generales de los cuales como ya otra gente ha escrito mucho y de que yo toco en el capítulo número 2, que habla más del desarrollo de las desigualdades digitales, pero como modelos para el futuro digital son como 4 modelos en que podemos ver una amplificación de las desigualdades que ya existen, una estratificación de que con el acceso y las habilidades digitales lo que va a pasar, como cuando los desfavorecidos o los desavantajados adquieren acceso y habilidades, que el status quo se mantiene, pero que necesitan acceder a la tecnología para que sea así. Y otro modelo es la normalización, de que como los desavantajados o los desfavorecidos, como con las políticas públicas e intervenciones, podrían como igualizarse, como normalizar la situación de que ya no haya desigualdad. Y algunas teorías, las más tecno-optimistas y positivas, incluso creen que cuando los desfavorecidos van a tener acceso y las habilidades, y de hecho pueden como ir más allá y como incluso avanzar más que países o grupos que no han tenido tanto, han tenido más ventaja históricamente. Esos son los 4 modelos, y en los diferentes capítulos hablo de que si tenemos investigación, evidencia de que si está pasando esto en este dominio o campo particular en lo que les hablé. Déjame tratar de ir como un poco capítulo por capítulo y hablándole como brevemente de las cosas, como los puntos más importantes de cada capítulo. Cada capítulo tiene también combina 3 tipos de datos, digamos. Una parte es la parte más cualitativa, que es como una compilación, una combinación de todos los estudios cualitativos que hemos hecho, o que yo he estado involucrado, que tiene como que lo acumulo en caracteres o vignettes, se llaman en el libro. Por ejemplo, Ben es un personaje que está desempleado en Inglaterra, que es joven, pero separado,
Y este tipo de datos se combina con datos cuantitativos a nivel de individuos, como la desigualdad entre grupos de individuos, y datos cuantitativos y de análisis de políticas públicas a nivel de diferencias y desigualdades entre regiones. Entonces, por favor, lea el libro para tener más detalle, pero voy a apuntar un poquito, capítulo por capítulo, cuáles son los resultados más, o como las cosas más importantes, las conclusiones más importantes del capítulo. Y ilustrándolo con unos gráficos. Entonces, lo que vemos, uno de los puntos más importantes del capítulo que se habla de desigualdades económicas, que habla de como desigualdades en acceso, riqueza como en cosas de empleo, es que en el sentido de acceso es que se trata como de pobreza digital, pero relativa más que absoluta. En el caso de que, por ejemplo, lo que es acceso de alta calidad depende del contexto en que una persona vive y no es acceso por sí, que ya estamos todos de acuerdo que puro acceso no es lo mismo, como el tener acceso, por ejemplo, por un móvil, no es lo mismo que tener acceso por un computador con banda ancha, con una pantalla en que se puede como escribir ensayos o en que se puede como llenar formularios más fácilmente. Entonces tenemos que hacer esa distinción entre diferentes tipos de acceso y tenemos que plantear estos diferentes tipos de acceso dentro del contexto en que una persona vive la vida diaria. El acceso al puro móvil o mayoritariamente móvil pone en desventaja porque es súper difícil hacer operaciones más complejas en un móvil. Y esa concentración de tener acceso puro al móvil, por ejemplo, lo que vemos acá es que, después le explico el gráfico, pero que en general los países y las personas, los grupos que han sido desventajados históricamente, también es más probable que ellos tienen acceso puro al móvil. Y lo que vemos acá es que hay un discurso técnico optimista de que con el puro acceso a Internet países pueden hacer como acumular recursos digitales, pero lo que vemos, por ejemplo, es que el acceso a móviles o al Internet a través de móviles no, no está ya casi relacionado con, en este caso, el GDP de un país. Lo que sí, como está muy relacionado a como la riqueza o como el desarrollo económico de un país, es el acceso a banda ancha en casa que tienen las personas o el número de usuarios de Internet. Incluso vemos que eso casi no ha cambiado. Entonces, todas las políticas públicas se están enfocando en dar acceso por móvil con la idea de que eso va a aumentar el desarrollo económico de un país. No tenemos los datos aún para como concluir que esto es una política pública que va a resultar en esto. Obviamente, como las políticas públicas tienen que reducir los costos y mejorar la infraestructura, más que nada en las áreas donde el mercado no llega, porque el mercado puede preocuparse de las regiones y áreas más ricas, pero esto como tipo de política pública de que proveen acceso solamente atacan o como combaten la parte como las motivaciones extrínsecas. Entonces, por una de las cosas más importantes para predecir quién va a tener acceso y no es si es pobre o no, pero después ya no lo usa extensivamente. Entonces es bueno para, hay que hacerlo para que la gente empiece a usar la tecnología, pero no en ese sentido corresponde con que la gente vaya a usarlo de una forma sacando provecho de todas las oportunidades que ofrece.
El otro capítulo habla de la interacción entre como los recursos de formación y las habilidades como digitales, como el estatus socioeconómico, el nivel de educación y la realización personal. Lo más importante en ese capítulo es como la conclusión a que llegamos tanto con el proyecto DIC como con el proyecto Y-Skills, que el enfoque es mucho en estas habilidades de técnico-operacionales y de información y navegación, como no tanto en las habilidades más blandas de comunicación e interacción y consumo y creación de contenidos que, que no son enseñados tanto, pero que tienen más resultados como a través de, de todos los campos, resultados tangibles de que hablé antes. Entonces, aunque vemos que está muy enfocado en esto, en la tecnología, técnico operacional y en navegación y procesamiento, vemos que de verdad, para prepararnos para un futuro digital, estas habilidades más blandas son más importantes. También una distinción que viene con esto es de todas estas habilidades o en todas estas columnas o áreas de habilidades, es que lo que se enfoca más en los aspectos funcionales y estratégicos y menos en los críticos y de conciencia, y que eso, como voy al final de la presentación a explicarles, que esto es un problema porque en un futuro digital en que las tecnologías son más invisibles y sumergidos en los objetos, vamos a necesitar más de estos como habilidades críticos y de conciencia, no tantos puros las habilidades que se pueden usar. Y vemos que estos están más distribuidos más desigualmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos también que hay un problema de percepción de confianza más que de habilidades. Por ejemplo, Ana en este caso, como no ve a las habilidades digitales o poder usar tecnología como una cosa de mujeres, ¿no? Lo ve como algo que es para hombres, y ellas, aunque tenga habilidades, sigue pensando y sigue pidiendo ayuda a los hombres en su vida. Y esto es una cosa que vemos mucho. También vemos que como en términos de como estas como habilidades más blandas que son importantes para vivir día a día, que las habilidades como, por ejemplo, de usarlo en casa, para tareas diarias, que aquí vemos de nuevo una correlación con como problem solving skills en el país, que estudios de PISA o de PIAC, que vemos que los países que tienen más, como tradicionalmente más habilidad de resolver problemas en el día a día, también vemos como un aumento en cómo pueden usar las tecnologías digitales. La secuencialidad acá es muy clara, porque los procesos son secuenciales en el sentido de que la gente que tiene menos acceso también tiene menos habilidades y también usa la tecnología de formas menos amplias. Entonces, como los entornos en que la gente de ventaja vive no promueven tanto lo de aprender ni como la alfabetización tradicional, pero tampoco la alfabetización digital, y que cuando ya están en línea no pueden sacar, por las mismas razones, no pueden sacar provecho de las oportunidades de educación que tienen en línea. Incluso cuando tienen habilidades digitales, no logren, por ejemplo, completar un curso o cosas así. Entonces vemos una amplificación, incluso con acceso amplio y con habilidades digitales. Veámonos al campo de como la participación cívica y el empoderamiento. Aquí vemos una amplificación cultural de desigualdades. Aquí había mucho optimismo, incluso en Latinoamérica, sobre que el acceso le iba a dar voz, le iba a hacer acceso directo a la gente que estaba en el poder, a los de élite, a gente que estaba históricamente que no tenía voz o que estaba más vulnerable.
Pero lo que vemos es que por procesos tanto en línea como offline, que gente que antes no tenía voz, tampoco va a tener voz en ese mundo digital, incluso cuando tienen habilidades digitales. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, Priya, que vive en India, mujer india de nivel socioeconómico bastante alto, es que cuando ella participe en discusiones políticas, la gente en línea la hace saber que eso no se hace, una mujer de alto nivel socioeconómico, y es el tono de voz que la hace saber que ella no debería participar en este tipo de cosas. Entonces, está muy, muy entusiasmada con la posibilidad de Internet, pero se siente como silenciada. Y entre regiones y países, lo que vemos es una cosa de que en países que históricamente tienen regímenes más opresores, por ejemplo, la participación de gente en todo lo que tiene que ver con tanto la discusión políticas en Internet, pero también del uso de servicios del gobierno, vemos una desigualdad muy alta y eso tiene que ver con el modelo como modelo teórico, mientras que la gente ahí de élite en los países como opresivos piensa que el Internet es un recurso muy amplio para participar en países donde en esos mismos países la gente que tiene menos poder de participar históricamente no tiene tanta confianza en esa participación política. Una de las causas más como fuerte o como las cosas que más predice si un país tiene un involucramiento alto en términos de participación cívica, en e-gov, es el nivel de educación de la población, en general, la vida en general, no solamente de educación, pero no son estudios y todo eso. Y como esto es como el ingreso, la parte económica, solamente hace una diferencia como al nivel más alto, como acá, pero la verdad es que es una diferencia muy poco. Y lo que muy como algunos países y el nivel, la relación con la educación, la participación histórica, mucho más importante. Y esto se ve tanto dentro de países o como la desigualdad dentro de países, como la desigualdad entre países o regiones. Entonces, a seguir al penúltimo capítulo en términos de los siguientes. Eso es los últimos dos capítulos del campo social y del campo cultural es mucho menos estudiado tanto históricamente como en las desigualdades sociales tradicionales, pero también en lo digital. Y esto tiene que ver con las desigualdades sistemáticas en establecer, en mantener relaciones interpersonales en línea. Lo que vemos acá hay un enfoque mucho en la cantidad de contactos que tienen las personas en línea, pero no tanto en la calidad de esas interacciones y relaciones que tienen. Sí vemos mucho el pánico moral de que las tecnologías están destruyendo nuestras relaciones, los niños ya no pueden hablar ni interactuar con nadie, pero no se habla mucho de las desigualdades y por la investigación que sí haya, pero está hecho mucho en culturas, países que tienen culturas individualistas, como el Global North o el norte, o países como los Estados Unidos e Inglaterra, y ahí se ha hecho muchos estudios en este campo, y esos datos ya muestran que hay desigualdades entre personas, que la gente más vulnerable psicológicamente, como vemos en este gráfico, la gente, por ejemplo, con muchos problemas sociopsicológicos, cuando adquieren habilidades técnicos, digitales, también están a un riesgo muy alto de tener resultados negativos. Entran como en un círculo vicioso, negativo, de que ellos dependen más de participar en los TIC, de tener relaciones positivas, pero el feedback que les dan, los comentarios que le dan son más negativos. Entonces, la gente que recibe el cyberbullying también en general son gente que tienen
problemas que están aislados socialmente en el mundo online. Mientras que la gente con menos problemas sociopsicológicos, cuando adquieren habilidades técnicos y empiezan a usar el Internet intensivamente, a ellos esas habilidades les sirven para tener menos experiencias o resultados negativos. Entonces aquí hay un problema bastante grave. ¿Qué vamos a hacer? Si enseñamos puras habilidades técnicas, gente con problemas sociales, van a resultar como adelantados. El último capítulo del último campo es el que habla del carácter de Jung-Wen, que es un campo que está estudiado muy poco, y hay muy pocos datos en toda parte del mundo, en términos de la desigualdad de producción de contenido, de creación de contenidos como cotidianos. Entonces, se enfoque mucho en programación y en nivel más altos, no tanto en eso de subir fotos o de creación de, por ejemplo, de contenidos en el YouTube y cosas así. Vemos ahí que los grupos que están discriminados en el mundo offline también se ven discriminados en línea, en algún sentido, en el sentido de que ellos desaparecen de muchas plataformas, y que la gente que siempre ha tenido voz, que ha tenido como confianza en sus ideas, en sus creaciones, está creando el mundo digital, ese contenido está disponible a todo público, y la gente que ha sido discriminado, desavantajado, desaparecen en espacios seguros con gente como ellos, y sus conocimientos y experiencias ya no son compartidos en esa plataforma pública. Entonces, eso de hablar de echo chambers, por ejemplo, más como para los élites que para la gente desavantajada, que igual está expuesto a el mundo y las creaciones de la gente que son de élite, porque esta es la plataforma pública. Voy a pasar, porque ya me han dicho que ya andamos más con sobretiempo. Vamos a pasar a estas conclusiones, que al final quiero llegar a esto. El libro termina diciendo que hay que cambiar como tres cosas. Porque hemos olvidado de que todas estas desigualdades y la causa de que sigamos con desigualdades en los resultados tangibles, aunque tenemos el mismo acceso, las mismas habilidades, incluso usando las mismas plataformas, igual tenemos desigualdades en los resultados tangibles, y eso es porque hemos ignorado mucho este contexto como más eso. Este es el contexto individual y este es el contexto como más macro, nacional. Pero hemos como olvidado, nos hemos olvidado un poco del nivel. Eso es el nivel en que vivimos las vidas como diarias de cada día. Son las redes sociales en que estamos todos, la escuela, el trabajo, el hogar, en que se está formando las ideas de quién puede participar, de qué forma, y quiénes, las ideas de quiénes como son importantes. Y eso significa un cambio en políticas públicas, en la investigación, de estudiar lo individual y enseñar, como por ejemplo las políticas públicas, tener políticas públicas de enseñar habilidades a la gente que no la tenga, que está desavantajado, en cambiar a un modelo de como más como responsabilidad colectiva, social, a nivel de la comuna, a nivel de los niveles, en que estamos todos involucrados, porque cada acción que hacemos nosotros en nuestras vidas digitales comunes y corrientes, todo esto tiene un impacto no solamente en nuestras propias vidas, pero también en de las futuras generaciones, la gente que viene después de nosotros y usa esas plataformas, y los que están en esa plataforma y con nuestras acciones pueden sentirse como discriminados, excluidos, no escuchados, y por eso desaparecen de esa cosa pública. Entonces las políticas públicas se deberían enfocar
Obviamente tienen que darle como tenemos que darle los recursos a los individuos que no lo tienen, como acceso y habilidades, pero se trata más de crear una conciencia del futuro digital que queremos, y esto es más la responsabilidad de los que sí estamos en una posición de ventaja, que hemos tenido acceso históricamente a diferentes recursos y que tenemos que entender que nuestras acciones en línea van a influir a toda la otra gente. Entonces, ya pasé todo el tiempo que me habían dado al principio y lo dejo con este slide y ahí termino mi presentación. Muchas gracias, Helen. Bueno, ahora la idea es un poquito, primero que les pido que si tienen preguntas o algún comentario que lo vayan escribiendo en el chat. Y la idea ahora es que Magda y yo vamos a hacer una especie de comentario del libro. Helen había avisado que el libro se puede comprar en plataformas digitales. Había puesto en el chat, para los que no llegaron todavía, creo que no sé si lo pueden ver, un código de descuento para que logramos conseguir para latinos en la página de Sage. Y bueno, ahora la idea es, como Magda estuvimos hablando un poquito antes de la reunión, yo voy a hacer unos comentarios más generales, entonces arranco yo y después Magda hace comentarios capaz que más específicos, generales, pero también vinculado a las áreas de donde trabajamos. Helen, a ver si te puedo hacer para que dejes de compartir ahí, así ya estamos, nos podemos ver las caras entre todos. Compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes, de nuevo buenos días, ya estamos buenas tardes creo que en todos los países donde estamos presentes. Ahora sí, un poquitito, antes que nada, gracias a todos por participar, vemos varias caras conocidas, como habíamos hablado al principio, Helen de alguna forma u otra está en varios proyectos o se cruza con varios investigadores de estos temas en América Latina, de varias redes, ya mencionamos KIDS, DISTO, temas de desigualdades en inglés son NEEDS, pero con NINIS, como lo llamamos acá, desigualdades georreferenciales, de alguna manera, entonces, o hemos trabajado y si no, probablemente leído o artículos de Helen o que usan el marco teórico de DISTO que Helen intentó comentar en el libro. En lo que a mí hace es un libro que me pareció que es bastante sencillo de leer, resume bastante bien la obra de Helen y de los proyectos directos y aledaños en los que trabajó, creo que en eso está bastante buena. No solamente la parte teórica, sino también aspectos empíricos. Logra, muchos libros a veces son como más filosóficos, teóricos en ciencias sociales, y acá todas las cosas que él propone en la teoría después logra mostrar como estudios o evidencias empíricas para sustentarlo. Creo que eso es importantísimo. Y creo que es un libro que es accesible no solamente para investigadores, sino para gente interesada en el tema, y creo que nosotros deberíamos lograr que decisores de políticas sea regionales, locales o micro, meso o macro, puedan acceder porque es bastante sencillo de leer. El idioma a veces es una barrera, pero si alguien si alguien entiende inglés bastante bien, creo que es un libro que estaría bueno como una guía razonable para decisores de políticas de tecnología. En lo personal, hay como algunas cosas que yo destacaría, que lo vengo haciendo bastante, pero él lo hace mucho mejor. Esta idea que él arranca el libro diciendo que las TIC o Internet no es importante por sí mismo. O sea, no estamos estudiando esto porque nos gusta la tecnología, o por lo menos no solo por eso, ¿no? Sino por las consecuencias sociales del uso de tecnología. ¿Está? Es como un círculo, él lo mostró bien en la figura, las causas y consecuencias, pero es cómo en inglés la palabra creo que es un poco más adecuada que en español. Engagement, a mí no me gusta traducirla, lo discutíamos con más, no sé si es involucramiento, apropiación, para mí no logra captar bien esta idea de engagement con la tecnología en inglés, como ser parte de y usarla para algo positivo, cómo eso impacta en la vida de las personas. Me parece que eso es clave y arranca el libro con eso. Y también te permite, creo que es una herramienta para ordenar en un campo que es bastante complejo y confuso, el tema de los estudios sobre Internet, porque si uno viene de media, tiene una literatura, si uno viene de sociología, tiene otra, está la gente que hace Human-Computer Interaction, está la gente de TIC para el desarrollo, veo acá caras y a cada uno lo conozco en diferentes ámbitos, y es un campo confuso, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a trabajar en el campo. Entonces este libro también permite ordenarse. Bueno, tengo una especie de... bueno, punteo, creo que sobre todo si alguno está dando cursos en pregrado,
o grado. Es un buen libro para ordenar un curso sobre cómo Internet impacta en la sociedad. También esto mencionaba que venimos de diferentes lugares, educación también. Bueno, a mí yo vengo de ciencias sociales, soy como un egresado acá de la Casa de la Católica, y mi formación de base no es en Internet, sino es en pobreza y desigualdades. Y a partir de ahí, por ejemplo, en mi caso, como nació el interés por estos temas de Internet. Yo creo que una de las grandes ventajas del libro de Ellen frente a otros libros es que arranca por hablar de desigualdad y pobreza, y no meterse directamente con el asunto de las desigualdades digitales. Creo que en los estudios sobre tecnología a veces como falta esa visión de una discusión básica sobre pobreza absoluta, relativa, desigualdades también, interseccionalidad. O sea, es un muy buen capítulo de resumen no solo de temas de Internet, sino como un buen pantallazo general sobre cómo trabajar con desigualdades. Y por más que no esté hecho para nuestro continente, creo que nuestro continente es bastante más importante porque es el continente, no el más pobre, pero el más desigual del mundo, y eso creo que deberíamos ver cómo interactúa particularmente esto de Internet. Si bien hay un efecto de Internet de desigualdad, en lugares donde la desigualdad es sustancialmente más elevada, creo que amerita como un trato todavía más enfocado a las desigualdades estructurales. Los sociólogos tendemos a enfocarnos en desigualdades de clase o de ingresos y educativo, pero él hace como una recapitulación de diferentes tipos de desigualdades. Algo que yo creo que está bueno en América Latina que nos falta es la parte psicológica, los aspectos de bienestar, que él recalca al final que la relación no es tan lineal. Más habilidades a veces no es más beneficios si interactúa, por ejemplo, con salud mental o psicosocial o cosas así. Bueno, para mí otra cosa clave, no me estoy controlando el tiempo, perdón, estoy viendo por arriba. Otra cosa importante es esta idea de los niveles, que hay varios niveles donde, tanto niveles micro, meso y macro, donde desigualdades pueden afectar, pero también niveles de desigualdades digitales en sí. Acceso, uso, habilidades y resultados. Y eso es importantísimo, él lo mencionaba, pero ahora hay una serie de estudios locales que hablan sobre eso. Por ejemplo, esta idea en inglés se llama mobile leapfrogging, como el salto a través del celular, que hay gente que, como muchos decisores de política, dicen, bueno, la gente tiene internet en el celular, no pasa nada. Y hay otro concepto que es bastante peligroso y que también hay varias series de artículos sobre eso, como la mobile underclass o la segunda clase de usuarios de internet por solo usar con teléfono celular, y esto tiene consecuencias en las habilidades digitales, unos estudios basados en Chile, tenemos en temas de gobierno electrónico, en Uruguay tenemos algunas cosas, en términos de ciberseguridad, o sea, hasta niveles básicos de acceso tienen como rippling, o sea, tienen consecuencias que van avanzando hacia niveles más amplios, y eso creo que es importante, sobre todo para pensar el tema de las políticas. A ver qué más tengo por acá. Ok. Bueno, yo creo que los que están trabajando esto, hay bases de datos o estudios que también tienen como, desde el diseño de sus cuestionarios y si sus modelos tienen este tipo de lógica tipo DISTO o de Ellen de los corresponding fields. Acá hay gente en Uruguay, hicimos la encuesta oficial de línea de uso de TIC, un poco pensando en esto, también copiando el modelo de Brasil de ese TIC, que tiene una idea así. Varios estamos acá en redes de Kids Online, que también siguen esta idea. Pueden encontrar bastante literatura latinoamericana, no es un disparate, pero empieza a haber como una serie de autores que están trabajando desde esta lógica. Medio Sebastián de Argentina, o sea, aparte de Magda en Chile que vamos a hablar, está Daniela de CEPAL, hay gente de Plan Ceibal. Esto creo que es importante para poder operar sobre las desigualdades a nivel como local. Y después algo que él le mencionó un poco, que cuando uno arranca a estudiar esto siempre están los modelos de normalización, las tecnologías y estratificación, como dos extremos como distintos. Y en un momento, no sé si la traducción es exacta de Ellen, pero Ellen dice que ella es como optimista realista en un momento. Entre esos cuatro modelos habla que se posiciona en un lugar donde sí, si no se opera, si no hay políticas públicas y no hay gobiernos o estados que regulen esto, las desigualdades van a tender o a mantenerse o a incrementarse, y lamentablemente la evidencia, generalmente cuando hace trabajos más macro, tiende a apuntar hacia eso. Entonces uno termina pareciendo un poco como pesimista sobre las tecnologías, cuando en realidad también terminamos defendiendo el potencial impacto que tienen. Y Ellen habla en un momento que creo que es al final, no me acuerdo, o en el medio, ahí me olvidé de Ellen, pero que ella se posiciona en un lugar donde sí
pasa esto, que las tecnologías sin ningún tipo de intervención de los gobiernos pueden tener un rol como negativo, pero también como que habilitan el espacio de agencia para que las poblaciones que están vulneradas, con cierto apoyo, cierta ayuda, desarrollando ciertas habilidades, puedan tener como nuevas herramientas para mejorar su bienestar en todas estas dimensiones que menciona Ellen. Entonces, yo me quedo con eso. Es difícil como transmitir eso, pero en inglés es domesticación. A mí no me gusta tanto el término. Creo que en español se dice más apropiación, pero cuando logran, los individuos logran hacer parte de su vida cotidiana esto, que no pasa de la nada, ahí está claro, necesitamos, en un continente muy desigual, es muy desigual el uso de la tecnología, el acceso, pero cuando tenemos la suficiente, el apoyo, tanto sea del Estado, o de organizaciones de la sociedad civil, o hasta de familia, hasta de otros usuarios que apoyen, se logran movilizar los recursos para hacerlo, ahí sí la tecnología tiene como ese potencial para cambiar un poco. Lo que está claro que a veces hay una expresión en español, creo que yo logré ver, que creo que en América Latina la usamos, de pedirle peras al olmo, de pedirle que un árbol que no está para dar cierto fruto yo creo, por ejemplo, en Uruguay se le piden peras al ceibo, el plan Ceibal, a esta política que hizo unas cosas maravillosas, pero si uno ve el modelo de Ellen, se da cuenta que dar una computadora es el paso básico. Hay que generar contenido educativo, se genera. Hay que dar infraestructura, se da infraestructura. Pero si estas tecnologías no se usan en el aula con fines educativos por todos los docentes, si las familias no las logran apropiarse de las computadoras, no se puede esperar como algunos estudios que tienen una visión quizás un poco más, no simplista, pero más simple, que esperan que doy computadora, que todo el mundo vaya a la universidad, o que doy computadora y que deje de haber pobres en el país. Creo que este tipo de libros nos ayudan a pensar qué tipo de políticas hay que construir una encima de la otra para lograr ese optimismo realista que él menciona a lo largo del libro. Y probablemente, de nuevo, viendo las caras, sé que muchos ya hemos leído algunos de los trabajos de Ellen en lo que hacemos, pero creo que, de nuevo, como encargado de la licenciatura en Ciencias Sociales, a mí me parece que este es un buen libro para armar cursos de Internet y Sociedad, Media and Society, lo que fuera, que en América Latina mi experiencia es que no son tan prevalentes en las formaciones básicas de pregrado, acá le decimos grado, pero no importa, de licenciaturas, como deberían ser en cursos en licenciaturas en comunicación, en educación, en sociología, en ciencia política, hasta en economía también, que creo que en América Latina es el flanco más débil en gente que trabaja TIC o ICT o Internet para sociedad y desigualdad. Simplemente eso, y espero que se haya entendido, porque sé que no todo el mundo pudo leer el libro, pero espero que haya también como sido interesante para tratar de conseguir el libro. No sé cuánto estuve, creo que no me pasé del todo, creo que estuve bien, y le dejo la palabra a Magda ahora. Gracias, Matías. Hola a todas y a todos. Un gusto estar aquí y también ver varias caras conocidas. Yo preparé algunos puntos. Estuve ayer en un webinar donde los comentaristas estuvieron hablando más largo que las presentadoras, así es que vamos a evitar eso para también dar espacio para la conversación, que yo creo que es lo interesante también en estos espacios. Primero decir que, bueno, como plantea Matías, me parece que el libro de Ellen, a través de un relato que es muy ágil y directo, hace un gran aporte en avanzar en la conceptualización de la desigualdad, vinculando la investigación de la desigualdad social tradicional con la de la desigualdad digital. A partir de esta mirada propone el concepto, que me gustó mucho, de desigualdades sociodigitales, que ayuda a mirar esta área asumiendo que vivimos en un mundo donde lo analógico y lo digital no son ámbitos separados, sino que están íntimamente entrelazados en la configuración de nuestras vidas en la actualidad. Un aporte importante, me parece, del libro de Ellen es que aboga por una mayor atención a los procesos sociales de nivel meso como impulsores de las desigualdades. Ella lo ejemplificó muy bien hoy día en su presentación. Y esto nos ayuda a teorizar mejor sobre cómo las interacciones con las personas y los entornos en los que vivimos dan forma a nuestra forma de pensar sobre las tecnologías digitales.
De este modo, rescata los enfoques de estructuración y psicología social que se centran en procesos de socialización a nivel de la vida cotidiana, permitiendo con ellos salir de las perspectivas puramente estructuralistas o individualistas que dejan pocas salidas a la política pública y al cambio social. En este sentido, su libro aporta con una perspectiva que abre caminos para abordar las desigualdades sociodigitales con realismo y responsabilidad. Ofrece una mirada para identificar casos y soluciones de políticas e intervenciones para generar mayor igualdad en esta sociedad digital. Ellen plantea que las desigualdades sociodigitales son diferencias sistemáticas entre personas de diferentes orígenes en las oportunidades y habilidades para traducir el compromiso digital en beneficios y evitar el daño que podría resultar del compromiso con estas tecnologías. Y aquí, luego de estas como ideas que yo creo súper destacables del libro de Ellen, hacer alguna breve reflexión sobre qué es lo que yo veo a partir de estas ideas de lo que ha pasado en América Latina en términos de políticas digitales. Lo que uno observa es que han estado fuertemente centradas en la primera brecha, con bastantes limitaciones también ahí, por temas de recursos, del nivel socioeconómico de nuestros países, pero han estado muy enfocadas en dar acceso y solo en años recientes y de manera muy aislada y dispersa en el desarrollo de habilidades digitales, sobre todo desde programas educativos. Esto que se pensaba, eso sí, como un problema en realidad de futuro de América Latina, que siempre ha sido conceptualizado un poco como un lujo en las políticas en América Latina, ha habido poca conciencia de la responsabilidad fundamental que tiene el Estado y las políticas públicas en este tema, dando mucho espacio más bien a la iniciativa privada. Este problema nos explotó en la cara en realidad hoy día con la pandemia, como decimos en Chile, por lo menos hemos hablado de cómo nos explotó esto en la cara. La pandemia nos dejó claro de qué manera estas diferencias de acceso, usos, habilidades y actitudes también generan desigualdades en las vidas y bienestar de las personas. Lo hemos visto en las imágenes de personas de la tercera edad o con más desventajas socioeconómicas haciendo largas colas para obtener servicios de seguridad social al no poder saber o visualizar la importancia de hacerlos de forma virtual, y con ello han estado arriesgando su salud y seguridad. Desde el ámbito de la educación, donde yo me enfoco más, lo vimos de manera muy patente en las tremendas diferencias en las posibilidades de usar y beneficiarse de las tecnologías digitales para seguir estudiando y aprendiendo en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, en el caso de la región metropolitana de Santiago de Chile, las tremendas diferencias en las posibilidades de seguir aprendiendo de estudiantes que viven en comunas donde alrededor de un 20% de los hogares solamente tiene conexión fija, comparada con casi acceso universal de hogares en comunas a las que se le llama el sector oriente. Pero también vimos cómo, independiente de las condiciones de acceso y capacidades previas, que un poco también lo que plantea Ellen en su libro, han sido las comunidades educativas las que hicieron la diferencia en términos de la búsqueda de soluciones y el desarrollo de estrategias pedagógicas, aprovechando tecnologías digitales de distinto tipo para seguir vinculándose y enseñando a los estudiantes. Han surgido cientos de ejemplos de cómo seguir aprendiendo y enseñando en este contexto virtual complejo. Sin embargo, nuestro Ministerio de Educación en Chile, en vez de mirar y aprender de estas respuestas y entender que se deben reenfocar los apoyos y las políticas educativas, se ha obsesionado con la única respuesta de volver a la presencialidad. Al final de cuentas, se observa una resistencia a mirar la realidad y el cambio social. Me parece que el momento en que vivimos, en todos los ámbitos que trabajamos, un libro como el de Ellen nos ayuda a abrir la mirada y a hacer distinciones fundamentales para entender y actuar en el presente sociodigital que vivimos. Es responsabilidad de todos y de todos que las políticas públicas e intervenciones que realizamos se abran a esta mirada más profunda de digitalización de las prácticas, de los contextos, de las oportunidades y las consecuencias en el bienestar de la vida de las personas. Eso quería comentarles, entendiendo que la idea es que también ahora compartamos visiones, y también yo creo que de qué manera las ideas del libro de Ellen nos plantean varias implicancias también para las políticas públicas, las intervenciones que estamos haciendo y también la investigación. Bueno, no tenemos muchas, creo que, consultas por ahora en el chat. Si Diego no me dice, pero creo que podemos tratar de, aunque sea utilizar el espacio,
primero que tienen abiertos, abren el micrófono, escriban y podemos hablar. Y si no, podemos utilizar el espacio, creo que está bueno, Magda lo lanzó bastante, algunas de las consecuencias, capaz que preguntarle a Ellen sobre cómo la pandemia cambia bastante. Creo que en el libro llegaste a mencionar, no sé si tú terminaste de escribir antes o después, nos pasó a varios que hay unos artículos del libro que estábamos haciendo y cae la pandemia, y bueno, hay que hablar algo, pero más pensando en este contexto mismo, entre Chile, por ejemplo, y Uruguay, las diferencias del sistema educativo son enormes. Tenemos el caso de Argentina, que creo que quedó por el camino con un modelo parecido al uruguayo. Había gente de Brasil, que es otro casi que continente distinto, pero tratar de, lo primero de todo, abiertas las preguntas. Creo que hay una pregunta de Santiago, capaz que le abrimos el micrófono a Santiago, y después, si no hay tantas preguntas, podemos reflexionar sobre eso. Santiago, Santi Juder. Sí, ¿se puede participar por micrófono? Sí, te estoy dando la palabra. Dale. Perfecto. Bueno, agradezco a Helen, la verdad que un gusto. Yo personalmente en el trabajo que estoy haciendo, que algún día culminaré, utilizo mucho este tema de los outcomes de Helen y demás. Yo tenía una pregunta más de tono cualitativo, que capaz que no tiene que ver directamente con la pandemia, pero sí con el tema de la salud. Uno por lo general en internet busca, se encuentra, vamos a suponer, un lunar en la piel rojo, o indefinido, o tiene un dolor de estómago, o se siente mal del intestino, lo que fuera. Y busca en internet información sobre eso, ¿verdad? En la encuesta DISTO se preguntan cuestiones de salud, ¿no? También en las encuestas locales que tenemos en Uruguay. Entonces uno ahí puede correlacionar el nivel de habilidades digitales, todo lo que decía Helen de las desigualdades offline, el nivel educativo, etcétera, etcétera, y ver que esas personas efectivamente buscan mucho más material sobre salud en internet. No solo de consultas médicas, sino información en general de salud. Somos hijos Vladimir, una paja y a dormir. Bueno, Sí, estamos teniendo, un América ataque Latina. de Zoom bombing que están todos en la sala de espera. Los paramos. Quiero felicitar a Diego, que falta ahí, bueno, hay unos que no, pero en general los habíamos parado. Vamos a eliminarlo de la reunión. Perfecto. ¿Está? Sigo. Sí, seguí, perdón. Perdón. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un síntoma o algo, tiende siempre, incluso antes de consultar al médico, buscar en internet desenfrenadamente. Y uno se encuentra, como decía caricaturescamente, un puntito rojo y piensa que es un cáncer y que se va a morir mañana. Muchas veces, incluso... ¡La concha de tu madre, libro de mierda! ¡La puta! Bueno, no agarramos a todos. ¡Libro de mierda! ¡Sigo a todos. ¡No lo puedo creer! Está, perdonen. Sé que no agarramos a todos. Mati, esa gente que se está colando para... Sí. Bueno, este es un tipo de, ya te avisan, este es un tipo de victimización en línea que estamos siendo parte, que se llama Zoom bombing, que son personas que tienen tiempo libre y se dedican a atacar a los Zooms medianamente abiertos, y lo que hacen es googlean o buscan en internet Zoom y algunas invitaciones y entran. Los que nos quedaron es gente que está más preparada que los que están afuera, porque escuchó la conversación, la charla mucho tiempo, y después se puso a atacar. Los que están afuera no lograron hacer eso, pero disculpas. Es un tipo de victimización en línea, literalmente. No, y la pregunta, Matías, era eso, cómo en algunos contenidos vinculados, por ejemplo, a la salud, pero deben haber otros, quizás sea un poco contraproducente medir el bienestar en esa cuestión de consultar información que a veces, no hablo de que no sea fidedigna lo que uno consulta en internet sobre salud, en este caso, pero sí autodiagnosticarse, sentirse mal, no encontrar la solución precisamente en el mundo offline con una persona que es especialista en ese tema. Entonces yo le quería preguntar a Helen qué opina de estas cuestiones que también se podrían discutir a nivel cualitativo, ¿no? Porque yo he leído muchísimas notas en donde aparece una problemática en internet de gente que se autodiagnostica, empieza a tomar medicamentos antes y demás,
viendo información en Internet y bueno, eso no sé si es una sociedad deseable, ¿no? Esa cuestión. No sé si se entendió la pregunta. Sí, que voy. bueno, yo creo que aquí la desigualdad en eso es muy importante y esto justo es un ejemplo de que la misma experiencia o el mismo como pedacito de información que haya en el Internet puede tener consecuencias muy distintas dependiendo del background, no solamente de como las características sociodemográficas del individuo mismo, pero también del entorno en que vive. Porque como ya apuntó Santiago, que por ejemplo, si esta persona es una persona que quizás no tiene tanta experiencia o conocimiento médico, pero vive en un ambiente donde, no sé, el tío es médico o tiene hermanos que han estudiado o que sabe cómo comparar diferentes fuentes, cuáles son las fuentes que son confiables, de dónde voy, ¿no? Si tienen las habilidades digitales, pero además una red de apoyo como tradicional, que le pueda ayudar a corregir o a, como si le da ansiedad pensando que tiene cáncer y que va a acabar el mundo, que esa red de apoyo y el conocimiento y las habilidades que hay en su entorno van a hacer toda la diferencia de cómo se traduce esa experiencia online en esos resultados tangibles que no es solamente encontrar información en el Internet, pero también en qué es el impacto que esa persona después va a pasar. Y quizá vive en algún lugar donde no hay acceso físico también a alguien con quien hablar, o no tienen las redes en línea en que pueden hablar sobre el tema. Entonces yo creo que eso es uno de los ejemplos. Puede ser que tenga, por ejemplo, las habilidades más técnicas, es como buscar información y llegar a páginas de web con información médica, pero después no tiene esas habilidades como más críticas, como conciencia de cómo están construidos la información, como también como hablamos mucho del fake news y de misinformación. Pero eso justo ahí va a hacer la diferencia y como esa desigualdad de que hablamos. Entonces, las formas muchas veces, y ahí vamos un poquito a las soluciones, ¿no? Que es interesante la discusión que hay ahora en Europa sobre como la moderación que tienen que hacer las plataformas a sacar información no verdadera, fake news y todas esas cosas, y que eso es la responsabilidad de las plataformas. Pero la verdad es que más y más, como nos estamos dando cuenta de que sí, hay alguna información que es malo para todos, pero otros, como tienen la capacidad de, con su algoritmo, de personalizar avisos políticos o comerciales, también podrían como saber, si hicieran el esfuerzo, cuáles son los individuos en línea que estarían más vulnerables a consecuencias negativas de ese tipo de información. Entonces podrían hacer más de proteger, de informar a personas con ese tipo de perfil, digamos, justo de ese tipo de información. En vez de sacarlo para todos y tener que hacerlo para todos, enfocarse, porque además, con este tipo de información que es como más los scams, ellos se dirigen específicamente a gente con perfiles como más vulnerables. Entonces, esto como one size fits all no es tan importante. Las políticas públicas tienen que entender que esto es un grupo particularmente vulnerable y que tiene que establecer redes de apoyo e información quizás offline, tanto como online, pero también las plataformas de algoritmos pueden hacer mucho más para identificar y hacer como diseños más específicos para cierto tipo de grupos y cosas así. Esta discusión hay ahora, pero requiere recursos y requiere como un entendimiento que el Internet no es el mismo para todos. Yo creo que el ejemplo que hablaste justo es un ejemplo perfecto de las desigualdades en los resultados tangibles, incluso bajo las consecuencias del mismo nivel de habilidades y acceso. Y por eso hay que hacer otro tipo de intervenciones. Gracias, Helen. Perdón porque tenemos dos manos levantadas más. Daniela Truco primero y después Soledad Caballero. Les pido tratar de limitar las preguntas, así nos da espacio para hacer algunas más. Daniela.
Gracias, Matías. Gracias, Helen, Magdalena, a todos por las presentaciones. Creo que es un evento muy interesante y felicitaciones por el libro, que me parece que llega en un tiempo especialmente importante, ¿no? Más que hacer una pregunta, era comentar algunos de los valores que le veo a esta contribución de Helen. Creo que la complejización de la comprensión de la desigualdad, así como del tipo de habilidades que se requiere para una inclusión de verdad, digamos, en estos cambios, en este mundo crecientemente digitalizado, acelerado hoy día por la crisis actual, es muy útil. Los esquemas que presentaste lo ordena muy bien y justamente puede ayudarnos a abordar este tipo de políticas que requieren ser un poquito más específicas, ¿no? Y no con una mirada homogénea. Quizás también, y un poco para polemizar con Magdalena, creo que también la pandemia nos ha visto, y bajo tu esquema de mirada, Helen, nos ha demostrado también las limitaciones que tiene un mundo sociodigital en nuestra sociedad, que estructuralmente es tan desigual y que tiene brechas mucho más profundas que no se pueden abordar de un día para otro. Entonces, por el ejemplo que ponía la Magdalena, yo estoy de acuerdo que hay que aprovechar los aprendizajes y un poco cómo seguir para adelante con estos nuevos modelos, pero hoy día creo que hay que volver a la presencialidad en la escuela, digamos. O sea, estamos con un riesgo muy, muy, muy difícil en la región con tanto tiempo de no presencialidad, y claramente lo digital ahí hoy día tiene limitaciones hasta con los conectados, diría yo. Pero bueno, eso, o sea, como creo que es muy complejo, y hoy día tu mirada, digamos, con este nivel de incorporación de temas más difíciles de pesquisar con estudios más macro, digamos, o sea, el tema cualitativo justamente ilustra esta dificultad del tipo de habilidades y desigualdades más profundas. Ese sería mi comentario. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniela. Gracias a todos por venir. A vos y a todos por venir. Estaba Soledad y después Susana. Soledad. Estás muteada. Hola. Bueno, gracias por digamos, por esta instancia, por esta conversación, y ya me quiero leer el libro. Y tendría una pregunta. Me quedé pensando que dentro de esa mirada optimista, digamos, realista, con la idea que parecía que en un momento decías que con la enseñanza de habilidades permitiría que la gente saque provecho de las tecnologías. Y yo tengo la sensación, digamos, que esa es una propuesta que sigue que sigue mirando este tema de las desigualdades digitales desde el lugar de la tecnología y no desde el lugar de las personas. Porque, bueno, pensando en las personas mayores, que es lo que estoy estudiando, por ahí a las mujeres mayores no les interesa saber más del celular o de la computadora. O sea, aprenden, usan aquello que es necesario para su vida, para el contexto de la vida que tienen, y no tienen, digamos. Entonces, creo que era Magdalena que decía algo, que las personas mayores no sabían, por ejemplo, cómo hacer algunas cosas en relación a no sé, a la seguridad social o a lo que fuera, y ahí para mí hay como una alerta, decir, bueno, en realidad, eso es otro tema, pero no me quiero ir de tema, no me quiero ir de la pregunta. La pregunta entonces es, si realmente tú pensás que la enseñanza de habilidades digitales es algo que permite un puente, digamos, para el aprovechamiento de las tecnologías. Y otro comentario es que justamente la mirada esa del contexto meso, en Montevideo, o sea, encontré que hay entre las mujeres mayores que viven en un contexto económico menor, digamos, que las que viven en un contexto económico más alto, un impacto diferente sobre sobre el bienestar subjetivo, digamos, desde el punto de vista de lo que son
los impactos psicológicos, digamos, o el bienestar entendido desde el punto de vista subjetivo, hay mayor bienestar entre las usuarias de Internet que viven en contexto económico, en barrios de contexto económico alto. Y bueno, y eso también es, nada, eso comentar. Corto y dejo ahí. Matías, ¿quieres que conteste o tomar primero la pregunta de Susana? Susana, ¿se pueden responder juntas las preguntas o...? Yo quería hacer un comentario más bien breve, no es una pregunta. ¿Querés hacerlo ahora y ya después respondemos? Bueno, Dale. sí. Bueno, hola a todas y a todos. Me encanta volver a encontrarme con ustedes después de tanto tiempo. Yo lo que quería como destacar acá es el valor que yo le encontré desde un principio al trabajo de Helen en su modelo conceptual para explicar las desigualdades digitales, que es esa, digamos, esa sucesión de brechas, que para mí siempre, yo le llamé la primera brecha, la segunda brecha, la tercera brecha, ¿no? Y que esas, que el modelo conceptual como que te va explicando, digamos, esa sucesión de brechas. Y ahora me gusta mucho en como en este reload, ¿no? Como en las desigualdades digitales como recargado, ver que si bien nunca habíamos pecado de inocencia respecto a que, digamos, los resultados no iban a hacer un círculo virtuoso de desarrollo y de inclusión social, o sea, creo que nunca fuimos, los que trabajamos con el modelo conceptual de Helen, en extremo ingenuos como para afirmar que, digamos, la tecnología y el acceso y las mayores habilidades y los mayores beneficios iban a terminar, digamos, en una disminución de la desigualdad, como que ese era el resultado, la disminución de la desigualdad. Creo que Helen nunca lo dijo, o sea, y ahora me da la pauta de que efectivamente nunca, no lo dijo y no lo está diciendo. O sea, está resaltando las condiciones en cada una de las brechas que hacen que las desigualdades en realidad no disminuyan. O sea, no necesariamente se agrandan, o sea, es un tema más empírico, y eso es otro aspecto que me encanta del trabajo de Helen, que es como, desde el principio lo encontré como un gran trabajo de operacionalización, digamos, todas estas ideas las recontraoperacionalizó, pasó, o sea, llegó a los resultados tangibles, ¿no? Y eso rescato mucho del trabajo de Helen, y agradezco también que, digamos, que haya discutido esa visión tan optimista e ingenua de la tecnología, como que a partir de ella, digamos, como algo, como un determinismo de reducción de las desigualdades, de la pobreza, cuando en realidad lo que se ve que hay en cada momento y en cada dimensión, hay muchas condiciones que intervienen y cada vez aparecen nuevas condiciones que intervienen. Ahora, por ejemplo, Helen está destacando las socioemocionales o las psicológicas, o sea que siguen apareciendo más y más cosas en el estudio de estas desigualdades. Nada, solo eso. Gracias, Susana. Resumiendo, creo que la pregunta en sí de Soledad era sobre que me quedé con lo de si enseñando habilidades se pueden generar como resultados positivos. Soledad, era algo así, la pregunta final. ¿Estás muteada? No sé si Ahí está. Helen me entendió. ¿Helen me entendió? Sí. ¿Sí? Yo creo que yo tomé nota. Yo creo que la pregunta es si con enseñándoles habilidades, por ejemplo, a gente que no está interesado en usar la tecnología, ahí van a usar la tecnología y sacar provecho de las oportunidades que le... Yo creo que justo el libro, una de las ideas más principales del libro es que así no funciona, que eso es justo el punto del libro.
¿Por qué? Porque si creas un mundo digital que no está vinculado, que tiene ninguna cosa de interés, que no tiene beneficios como obvios para personas que están marginalizados o que están viviendo su vida y que no ven el uso que le puede dar, los beneficios que le puede dar, enseñarles habilidades digitales, y las habilidades a que apuntó como en el comentario fueron más las habilidades técnicas operacionales de cómo usar tecnologías, son más como funcionales. Aquí hay un computador, aquí es cómo se funciona, esto es un programa, aquí es cómo funciona el programa. Esto, lo más probable es que va a crear dos mundos distintos. La gente que se siente cómodo y que se siente representado y que se siente como que pertenecen al mundo sociodigital, y otra gente que dicen, eso no es para mí, lo traté de hacer, no lo pude, no lo quería, no me interesa, y se van saliendo. Y el punto es justo dos cosas, de que a enseñar habilidades digitales siempre tiene que estar en función de la vida diaria de las personas y las necesidades que tienen. Y yo también resisto un poco a esa idea de que sí hay también. Es que, bueno, si la gente no está interesada, no está interesada nomás. Que como le hemos dado como todo el discurso de que esto es como beneficia, pues como ahorrar plata, pues como hacer estas cosas, o encontrar información de salud. Pero esto viene de una perspectiva de élite, de para qué sirven las tecnologías. Y lamentablemente estamos viéndonos, y con la pandemia más que nada, un mundo en que muchas cosas se obtengan puro o mejor por vía digital. Por ejemplo, como las personas mayores, beneficios sociales, que tienen derechos, contacto con familiares y cosas así. No es todo digital, pero si no tienen como plataformas que estén diseñadas para ellos, que correspondan a su experiencia de cómo interactuar con otras personas, y hay un mundo en que dicen, bueno, esto no es para ustedes, y que viven en un ambiente que esto no es para ustedes. Yo creo que es problemático, porque no podemos pretender que el mundo no se está digitalizando. Y si alguna gente no encuentra el contenido, los servicios que le pueden ayudar a mejorar su vida, y como Matías dijo, a mí no me interesa si una persona está en línea. A mí me interesa si sabe aumentar y mantener un bienestar social, psicológico. Y si eso no es posible para cierto tipo de personas en el mundo digital, significa que no estamos diseñando cosas que les pueden servir a ayudarles a hacer eso. Pero no es que tienen que hacerlo en línea y que ya no, tiene que ser adicional a los recursos que ya tienen. Y yo también quiero decir algo, porque es una cosa que escucho mucho, que las personas mayores no están interesados, y la verdad es que no están así. Hay una desigualdad enorme entre las personas mayores. Y las personas mayores, tanto como la gente que vive en una ciudad muy conectada, hay una desigualdad enorme dentro de esos grupos. Entonces, las personas mayores que están más a riesgo de no tener, como en la sociedad como en digital, de no tener acceso a salud, que son aislados socialmente, que no tienen acceso a información que les podía, por ejemplo, informar sobre el estado de la pandemia, de qué poder hacer. Esos no son los mayores de edad, son mayores de edad que están socialmente aislados, que tienen bajos niveles de educación, que todo eso. Y muchas veces son ellos también que no se ven representados en ese mundo digital, y que por eso no creen que eso es algo útil, es el contenido que diseñaron. Y eso es lo mismo con el bienestar subjetivo. El capítulo de las desigualdades sociales, como en interacción, y en el último capítulo que habla más de contenido y de creación de contenidos en línea, habla mucho de este tema, en que la gente de élite, el contenido que hay disponible, que se ve, como es que se le está presentado, representa mucho su mundo
y su experiencia y su punto de vista, mucho más que de gente que viene de una posición mucho más desventaja. Es mucho más probable que tú seas discriminado o acosado si vienes de un grupo que históricamente ha sido discriminado o acosado, un grupo vulnerable cuando vas en línea, que si eres de élite. Entonces, lo que pasa es que incluso la misma experiencia, la misma plataforma, empieza a ser una experiencia muy diferente, muy distinta para una persona que viene de un elite o una persona de ventaja. Entonces, lo que estamos arriesgándonos es que la gente vulnerable que no ha tenido voz desaparece de esas plataformas, o que cuando estén y cuando dependen de eso para su contacto social, ven reportados que no vale nada, que como que aumente o bajan los niveles de autoestima que tienen. Entonces, y por eso lo que vemos a través de, como tanto dentro de varios, pero también de como las características sociales, sociopsicológicas y socioculturales, es que alguna gente como tiene experiencias mucho más negativas en las mismas plataformas que otros. Y ahí, y por eso quiero decir que no todas las políticas públicas tienen que ser enfocadas en la tecnología. Si hay discriminación, si hay sexismo, si hay racismo en el mundo en que vivimos, si hay políticos que están enfocando eso, no podemos asumir que el mundo digital no refleja eso. Entonces, no puedes cambiar el mundo digital si no cambias el mundo social. Y están entrelazados, como dijo Magdalena, ya están entrelazados y el uno no se puede como combatir sin combatir el otro, que tampoco puedes hacerlo como un discurso offline, pero después no hacer nada en moderación online. Y en eso creo que también, por eso, como terminé como el libro y también un poco la representación, diciendo, esto es una responsabilidad colectiva, no es la responsabilidad de la gente que sea discriminada o que se está quedando atrás porque no tienen habilidades. Es nuestra responsabilidad de crear un mundo digital, sociodigital, en que todos sienten que pertenecen, que son representados y que pueden como encontrar las cosas que necesitan encontrar para mejorar su vida y tienen un bienestar socio, psicológico, físico más alto. Y eso aún falta, porque hay muchas políticas públicas se enfocan en la gente vulnerable, en los desventajados, sin ver la responsabilidad que tenemos todos nosotros para crear ese mundo con las acciones e interacciones que tenemos con otros en línea, de mejorar ese mundo digital como social. Bueno, estamos llegando a la hora y media. Gracias, Elena, por la respuesta. Tenemos, o sea, varios de acá ya hemos trabajado, pero hay muchos aspectos. Elena hablaba de desigualdades asociadas como también en línea. En América Latina tenemos un tema de desigualdades educativas, que son la base de las habilidades, y tenemos un problema enorme en Uruguay. Creo que casi el 60% no termina educación secundaria obligatoria. Entonces, es como se construyen desigualdades sobre desigualdades. Y es eso, lo vuelvo a repetir, pedirle peras al ceibo o al olmo, como que Internet solucione todo, ¿no? Como dice Ellen, o sea, hay que hacer políticas bastante comprensivas y no solo digitales. Ellen, muchísimas gracias. Hay gente que ya se está yendo. Creo que es fácil estar en contacto con Ellen en Twitter. También pueden dejarnos los correos. Simplemente para que sepan algunos recursos sobre esto en América Latina, en CETIC, en la página de CETIC, que es el Centro de Estudios de TIC en Brasil. En Uruguay, desde la Universidad Católica, tenemos algunos proyectos distos. Participamos en Kids Online, que con AGESIC, UNICEF, Plan Ceibal, UNESCO y la UCU, creo que somos todos. Con Susana y la gente de Observatic tenemos un proyecto disto. En la página de disto están todos los distos de América Latina. Está la red latinoamericana de Kids Online. No sé si Magda, de los que veo acá, Magda, Sebastián, si quieren mencionar alguna cosa de trabajos como locales que estén, aunque no es exactamente bajo este paradigma. Sebastián está en La Plata, ¿no? Hay gente de Argentina en La Plata. No sé si quieren como poner un poco a disposición estudios que estamos haciendo en América Latina dentro de este paradigma, capaz que está bueno cerrar con eso.
Sí, ¿cómo están? Bueno, ante todo, felicitaciones, Ellen, desde ya que siempre sos una referencia para quienes estamos abordando las desigualdades digitales. Y sí, tenemos tanto en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata, estamos trabajando en proyectos sobre desigualdades educativas y digitales, sobre análisis de políticas públicas, y tenemos disponible en academia, bajo el título TICS de la vida cotidiana, varios de estas publicaciones y de los resultados. Estamos ahora editando un libro al respecto, y también en el marco de la Cátedra UNESCO de Flaxo estuvimos trabajando sobre desigualdades de género también en las infancias, desigualdades digitales de género entre las infancias, con lo cual también tenemos muchas publicaciones con Carolina Dueck y con la gente de la Cátedra UNESCO de Flaxo, Gloria Bondar o La Fernández. Justamente publicamos recién en CETIC, así también en la plataforma de CETIC está uno de los capítulos de Argentina. Así que desde ya, para seguir dialogando, me parece que es interesantísimo la sistematización que propones, Ellen, para entenderlo, y también que desde América Latina podamos hacer la traducción respecto a nuestras realidades y seguir conversando y construyendo estos marcos teóricos metodológicos que son pero tan necesarios. Así que muchísimas gracias también a Magdalena y a Matías. Bueno, gracias, Sebastián. Sé que Soledad trabaja con temas de TIC y tercera infancia, Susana también trabajó con nosotros, Santiago de Observatic. Simplemente para ir cerrando, agradecerle a Ellen y a Magdalena. Magdalena también trabaja en el CEPE, está en Dicto, en Kids Online, estamos en varios, y volví a recordarles que esto se marcó en el 30 aniversario de las licenciaturas, y que vamos a estar haciendo algunas actividades más, que capaz que las vamos a difundir, y si alguno tiene, gracias a Fabio, algunas actividades también de estos temas, podemos tratar de hacer como redes, comunicación. Como les decía, varios de nosotros tenemos como varios puntos en común, pero muchas gracias por venir, y cualquier cosa tienen el correo de Ellen ahí, el correo nuestro, el usuario de Twitter del Departamento de Ciencias Sociales, esperen que es, por las dudas, csociales_ucu, nos pueden encontrar en redes, y bueno, muchísimas gracias por haber venido, y esperamos que hayan aprovechado este lanzamiento. Gracias, Ellen, gracias, Magda. Muchísimas gracias, Matías, y todos. Gracias, Matías. Gracias a todos. Gracias, Helen. Chao, chao. Gusto. Chao, chao.